Pues yo creo que la clave está en la pregunta, que es de verdad negociar, no imponer categorías sobre algo a lo que no corresponde. Y esa parte, digamos que es en la que falla por lo general la historia del arte, porque asume que las mismas categorías pueden ser adaptadas a los diferentes contextos. Y yo creo que para poder hablar de historias del arte, porque ya yo no creo que sea posible hablar de una sola, es necesario tener en cuenta que hay unas diferencias que deben ser conservadas y que el contexto es muy importante para entender el arte hecho en los diferentes lugares. Yo sí creo que hace falta estudiar esa transición entre los 80s y los 90s y que se consolidó ahí, porque hasta ahora lo que podemos encontrar son como monografías de artistas, pero no se ha visto como un fenómeno en general. Para el arte colombiano que se desarrolla durante los 80s y los 90s, yo sí creo que es muy importante el arte conceptual, por ejemplo. Esa idea de que uno puede expresar ideología a través del arte, puede hacer oír formas de pensar a través del arte, es bien importante para el arte que se produce en ese momento, y que el arte puede ser muchas cosas y no estar restringido a las prácticas tradicionales. Entonces sí sería el arte conceptual, pero también el land art, porque también el arte colombiano está muy relacionado con el paisaje, con el lugar geográfico a donde pertenece. Entonces esas serían unas prácticas que son como referentes especiales para esa generación. No, yo creo que esa idea de un arte global, eh, que se entiende por global, un arte cuyo referente es Estados Unidos y Europa, pues no es global, ¿sí? Entonces yo diría que más bien es un arte internacional, en tanto no es un arte aislado, sí está en relación con otros países, con otros intereses, con otros artistas, pero no es global en el sentido de que no entra en contacto directo con arte, no sé, de China, de África, no hay ese contacto, y eso sí sería global. Es más, yo creería que lo mejor es que no sea un arte global, porque no, yo considero que la riqueza se pierde dentro de ese concepto de arte global. Eso hace que todo sea lo mismo y tenga las mismas direcciones, y yo considero que conservar las diferencias y particularidades es muy importante, sobre todo en el mundo del arte. Yo sí creo que el contexto es algo importante en Colombia. O sea, si uno va a mirar arte en Colombia, sí es bien importante entender de dónde viene, como el arte de cualquier lugar, ¿cierto? Uno entiende de una manera diferente a Jackson Pollock cuando entiende que está en un contexto político particular, que sí lo ve desprevenidamente. Lo mismo sucede con el arte colombiano. Uno necesita entender un poco del contexto para saber que ese arte tiene una fuerza particular, porque viene a representar unas voces que no han sido oídas, o porque viene a narrar historias de otra manera.